Hola, buenas. Bueno, pues voy a empezar con una sexta lectura jacobina. En este caso voy a leer un texto de Robespierre, un discurso, eh, planteando pues la modificación que representa la virtud en el ámbito de una tiranía, en el ámbito de una monarquía y en el ámbito de una república, tal como él lo plantea, derivado de los planteamientos que hace Montesquieu del espíritu de las leyes, ¿no? El móvil eh, eh, que, que, pues, mantiene unido a una sociedad política cuando esto es una tiranía es el temor al tirano, ¿no? Cuando es una monarquía, dice Montesquieu, pues es el móvil y por lo tanto la virtud es el honor del rey, la buena fama del rey, el buen nombre del rey, ¿no? Y cuando, sin embargo, es una república, la virtud característica de la república es el patriotismo, precisamente. Es decir, la patria, lo que moviliza a esta sociedad es la patria, es decir, la tierra, lo que más de común hay entre los compatriotas, que es la tierra misma, ¿no? Entonces, pues Montesquieu va a resaltar este hecho, ¿no? Como precisamente la transformación de Francia, de una monarquía en una república, pues significará también la transformación de la virtud política, desde el honor real como móvil de la sociedad al patriotismo, a la defensa de la tierra, ¿no? Claro, esto va a ser muy significativo porque a partir de ese momento la tierra deja de ser un señorío real. Esta es la transformación, ¿no? Deja de ser desde el antiguo régimen al, al nuevo régimen en que el titular de la soberanía pasa de ser el rey a ser la nación. Pues esto hace que ahora mismo la propiedad, digamos, la propiedad común, pasa a ser también la nación el titular de esa propiedad común. Mientras que antes era un señorío real, era un señorío del rey que concedía, ¿no? El rey como artífice en el antiguo régimen, como digamos, gran demiurgo de lo que es la estructura de la sociedad política en el antiguo régimen, pues se va a ver transformado y ahora mismo va a ser la nación representada en una asamblea y va a ser aquel sujeto que movilice a la sociedad, ¿no? El bien nacional, el bien de la nación, el bien común a toda la nación, ¿no? Esto va a ser la, el móvil y por lo tanto la virtud característica de la nueva sociedad va a ser el patriotismo. Es decir, los jacobinos precisamente se van a llamar patriotas con este sentido, con este sentido. Es decir, el patriotismo va a ser una virtud ligada característicamente, según ha definido Montesquieu, y después la redefinirá el propio Robespierre y otros, eh, una virtud característica de la República, de la República. Claro, esto tiene su lado bueno y su lado malo, es decir, como decía Churchill, como casi todo lo que se dijo en el siglo XX se le atribuyó a Churchill, probablemente a lo mejor era Churchill, las guerras que conducían los reyes, las guerras que movilizaban a los reyes, es decir, cuando los reyes llevaban a los súbditos a la guerra, eran unas guerras mucho menos pues destructivas, serán unas guerras mucho menos destructivas, o han sido unas guerras mucho más destructivas de lo que serán las guerras que conciten a la nación, ¿no? Decía Churchill, porque la nación va a movilizar una cantidad de efectivos y tal que jamás un rey lo va a hacer, ¿no? O lo pudo haber hecho en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna, ¿no? Entonces, pues efectivamente, cuando en el siglo XX se movilicen estas naciones como soberanas unas frente a otras, pues la,
el conflicto va a ser mucho más destructivo, sin lugar a dudas. Es decir, que esta virtud del patriotismo pues tendrá ese otro sesgo, naturalmente, ¿no? Es decir, va a concitar a mucho, va a movilizar a mucho, porque esa gente le va lo común en ello, le va a la propia tierra. Es decir, la titularidad de la tierra a partir de este momento va a ser la nación. Esto se puede comprobar en España, por ejemplo, pues con muchas de las propiedades que habían sido de los reyes, pues ahora son patrimonio nacional, ¿no? El retiro, muchas cosas, ¿no? Que los museos, etcétera, etcétera, un montón de... El Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, que era pues una especie de pues de oficinilla que tenía Carlos III de coleccionista, pues se va a convertir en un museo nacional de ciencias naturales. El Museo del Prado pues va a ser una pinacoteca nacional, cuando era una obra de colección de los reyes. Y así todo, y así muchas otras cosas, muchísimas otras cosas. Prácticamente todo el patrimonio nacional civil, de origen civil, que no era patrimonio de la Iglesia, de origen civil, pues va a ocurrir esto, ¿no? Se va a convertir en patrimonio nacional. Y entonces la gente va a luchar por lo suyo, ya no por la honra del rey ni por las propiedades del rey, digamos por el realengo, sino porque la revolución va a significar, en este aspecto, pues el cambio de título de propiedad del rey a la nación. Y esto tiene unas consecuencias pues tremendas, ¿no? Esto lo justificará Robespierre en un texto que dice lo siguiente. Como ha demostrado el autor del Espíritu de las Leyes, el móvil principal y esencial de las repúblicas es la virtud, lo que sí, equivale, perdón, a decir la virtud política, que no es otra cosa que el amor a la tierra y al país. Esto es el móvil, el nuevo móvil, digamos, del común de cara a la nueva disposición, a la nueva constitución que significa pues la revolución en este aspecto, ¿no? Ser el titular del rey, a ser el titular de la soberanía del rey, a ser el titular de la soberanía la nación y por lo tanto el territorio común. Bueno, pues esta es la lectura breve que quería hacer, que yo creo que se pierde de vista esto completamente actualmente, se pierde absolutamente de vista, ¿no? Cuando se habla de la comunidad política, de la sociedad política anterior al antiguo régimen, pues no se tiene en cuenta de que esas sociedades están muy fragmentadas por la propiedad, por la propia disposición y distribución de la propiedad, ¿no? Que está, pues eso, está estabulada en estamentos y por lo tanto esa comunidad política, pues es muy difícil hablar de una comunidad política en los mismos términos en los que hablamos ahora. Y esto se pierde de vista muchas veces. Hay una especie de pues anacronismo generalizado, ¿no? En que sitúa pues una nación, en sentido de una nación política, pues en los Reyes Católicos o en el caso de España o con yo qué sé, Luis IX, Luis XI o con quien sea, en el caso de Francia, como si hubiera una comunidad política y eso no está claro. La comunidad política en sentido nacional como nación política surgirá a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Española en el caso de las Cortes de Cádiz en 1812. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias y continuaremos con una séptima lectura jacobina pues más adelante, no sé cuándo. Adiós.